Si recordamos, por favor, la última clase la finalizamos haciendo referencia a la distribución binomial, que corresponde básicamente a la distribución más recurrente cuando estemos trabajando con variables aleatorias discretas. Hoy nos adentraremos en la información correspondiente a las variables aleatorias continuas. Recordemos, por favor, estamos trabajando ya distribuciones propias de la población. Hasta ahora hemos analizado la información de la muestra, que debe ser una muestra representativa de la población objeto de estudio. Hemos estudiado la muestra con el objetivo de extrapolar, generalizar, inferir la información a la población para adentrarnos dentro de la estadística inferencial. Pero antes de ello estamos comentando las distribuciones más recurrentes dentro de la población y hemos diferenciado según si trabajábamos con variables aleatorias discretas o en su defecto con variables aleatorias continuas. En las discretas comentamos que la distribución más recurrente era la distribución binomial y en cambio en las continuas trabajaremos con la distribución normal, distribución muy importante. A partir de ella existen otras distribuciones asociadas a la normal, como pueden ser, por ejemplo, t de student, chi cuadrado o la f de Fisher-Snedeker. Hoy nos centraremos en la normal, pero que sepamos, como bien decía, que existen otras distribuciones muy importantes asociadas a esta. Antes de explicar la información acerca de la distribución normal, comentaremos las distribuciones continuas. Y aquí diferenciamos la función de distribución y la función de densidad. La función de distribución corresponde a las probabilidades acumuladas, que sería la probabilidad que la x fuese menor o igual a un valor. Importante, cuando estemos trabajando con la información de variables continuas, la probabilidad de un valor concreto siempre será cero. Recordar que el otro día poníamos el ejemplo cuando hablábamos, por ejemplo, del peso. Yo no puedo pesar 80 kilos, porque los números tienden a infinito. Según la sensibilidad de la herramienta de medida, cada vez podré ser más y más y más preciso. Por lo tanto, con la función de densidad, lo que haremos será buscar básicamente el área en un intervalo, ¿de acuerdo? La probabilidad en un intervalo. Con la función de distribución buscaríamos la probabilidad del dicho valor hacia el infinito inferior, en cambio con la función de densidad buscamos probabilidad de un intervalo. Trabajaremos con integrales, no haremos integrales, pero conceptualmente en las funciones correspondientes a las variables continuas trabajamos con integrales de a b, ¿de acuerdo? Por ese motivo, al plantear esta integral definida, si yo plantease la información únicamente del valor b, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Que esto evidentemente sabemos que es cero. Por eso siempre deberemos trabajar con intervalos, ¿de acuerdo? Fundamental para cuando trabajemos con variables aleatorias continuas, diferenciando la función de distribución y la función de densidad. En la función de densidad buscaremos la probabilidad que la x sea mayor a a y x menor a b. Importantísimo, esta información es exactamente la misma que si indicásemos esta información y exactamente lo misma que si indicase esto de aquí. Y exactamente lo mismo que si indico esto, porque la probabilidad de un valor exacto, que x sea a o x sea b, por ejemplo, sería siempre cero. A partir de aquí, siempre plantearemos la misma información, que será la integral desde a hasta b de la función de densidad, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios conceptualmente. Nosotros trabajaremos con la distribución normal, que tendrá ciertas características y así no deberemos trabajar con integrales, ya que trabajaremos con las distribuciones que disponemos en la parte final del dossier. Tendremos que ir a la distribución normal tipificada, también denominada distribución normal estandarizada. Pero antes de ello, por favor, tened en cuenta lo que podemos observar en la parte central de la página 13, por favor. Aquí me hablan comportamiento de la media en muestras grandes. Y eso tiene relación con otro aspecto que luego veremos, que será también el teorema central del límite. Pero eso lo veremos luego. Lo que quiero que veáis en este caso, por favor, es que a medida que la muestra va aumentando, cada vez la distribución que estemos trabajando se va a parecer más a la campana de Gauss, que la campana de Gauss básicamente corresponde a la distribución normal. Por lo tanto, la media también se comporta como una normal si el tamaño de la muestra sea grande, aunque la población no lo sea. A medida que la muestra vaya aumentando, cada vez se va a asemejar más a la distribución normal, a la campana de Gauss. A partir de aquí, características fundamentales correspondientes a la distribución normal.
la distribución por excelencia que más analizaremos a lo largo de la asignatura, porque repito, otras distribuciones muy recurrentes también aparecen a partir de esta, están asociadas a la distribución normal. Características de la distribución normal, como podemos ver, corresponde a la campana de Gauss, y es una distribución simétrica y mesocúrtica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Que el punto central corresponde a la media y también a la mediana. Deja el 50% de los casos por encima y el 50% de los casos por debajo, ¿de acuerdo? Distribución normal es simétrica y mesocúrtica. Además sabemos que la distribución normal se rige por dos parámetros, la media y la desviación típica o desviación estándar, ¿de acuerdo? Mu y sigma. La mu es la media poblacional y sigma es la desviación de la población. Tened en cuenta, por favor, que siempre que estemos hablando de parámetros, hacemos referencia a la población. Estadísticos hacen referencia a la muestra. Si hablamos, por ejemplo, de la media, en parámetros se representa con mu. En cambio, en la muestra se representaba con la x, ¿de acuerdo? Si hablamos, por ejemplo, de la varianza, aquí planteamos sigma cuadrado o s cuadrado. Si hablamos de la desviación estándar o también, lo que es lo mismo, desviación típica, ¿de acuerdo? Aquí plantearíamos la raíz de la varianza, sigma o s, como podemos comprobar, y así progresivamente. Entonces, la distribución normal siempre se rige por estos dos parámetros, la media poblacional y la desviación típica poblacional. ¿Qué más conocemos? La distribución normal es asintóticamente infinita al eje de abscisas. Cada vez se acerca más, pero nunca acaba de cortar el eje de abscisas. Repito, es asintóticamente infinita al eje de abscisas. ¿Qué más conocemos de la distribución normal? Todo el espacio que hay entre la curva normal y el eje de abscisas equivale a 1, que es la probabilidad total. Todo el espacio que hay entre la curva normal y eje de abscisas es equivalente a 1, que es la probabilidad total. A partir de aquí, por favor, ¿qué más podemos plantear? La siguiente información. Tenemos que el centro, hemos comentado que es la media, que es equivalente a la mediana, ya que es simétrica. El punto de inflexión, donde la curva pasa de ser convexa a ser cóncava, es equivalente a la media menos una desviación estándar. Y el punto de inflexión, donde pasa de ser cóncava a ser convexa, corresponde a la media más una desviación estándar. Si planteamos un ejemplo cualquiera, por ejemplo, hablo de la altura, y planteamos que la media es 170 centímetros y la desviación estándar es 10. ¿Qué ocurriría, por favor? Que este punto de inflexión sería 170 menos 10, 160, y este 170 más 10, 180. Y en la distribución normal siempre, y cuando digo siempre, siempre, desde la media menos una desviación hasta la media más una desviación tenemos prácticamente el 68,3% de los casos, ¿de acuerdo? Prácticamente el 68,30% de los casos. Pero es que es más, por favor, desde la media menos 2 veces la desviación hasta la media más 2 veces la desviación, que aquí sería 170 menos 2 veces 10, es decir, 150, la media que es 170 más 2 veces 10, es decir, hasta el 190. Del 150 al 190, es decir, desde la media menos más 2 veces la desviación estándar, tenemos prácticamente el 95,5% de los casos. Y ya para finalizar, por favor, tenemos la información que la media menos 3 veces la desviación hasta la media más 3 veces desviación, es decir, 170 menos 3 veces 10, 140, y 170 más 3 veces 10, es decir, 200, en este espacio tendremos el 99,7% de los casos. Por lo tanto, os decía que la distribución normal es asintóticamente infinita al eje de abscisas. Es decir, tiende a más infinito y a menos infinito conceptualmente. Pero muy importante, por favor, ¿qué ocurre? Que por aquí abajo
solo tendremos la información del 0,15%. Y por aquí solo el 0,15%, ya que de este punto a este punto tendremos el 99,7% de los casos. Por lo tanto, esto nos sirve para entender mejor cuál es la información acerca de la distribución normal. A partir de estos conceptos, ¿qué ocurrirá? Lo que decíamos, podríamos trabajar con integrales. Si me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Planteo otro ejemplo, la planteo. Por ejemplo, 70 kilos y 5 es la desviación, ¿de acuerdo? Y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de pesar más de 80 kilos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en el centro la media, que es 70, y me preguntan pesar más de 80 kilos. Esta información la podría resolver con integrales, pero no, lo haremos con las tablas de distribución normal que disponemos en la parte final del dossier. Entonces, la idea siempre será la misma. Tendremos la información correspondiente a dos tipos de ejercicios. Me podrán preguntar por la probabilidad o por el valor. Aquí me están preguntando por un área. Un área es una probabilidad, es decir, me están preguntando por la probabilidad. Me preguntan, ¿pesar más de 80 kilos? Claro, esto, repito, lo podéis hacer con integrales o podemos estandarizar, tipificar la información. Esta distribución corresponde a esta. Yo no tendré una distribución normal para cada una de las posibles distribuciones, son infinitas. No, si os fijáis aquí, en la distribución normal tenemos la normal tipificada donde la media es 0 y la desviación es 1. Esta es la información que disponemos en las tablas de la normal. Tenemos media 0 y la desviación que es 1. Por lo tanto, tenemos que el centro es 0. ¿Qué voy a hacer, por favor? Voy a mirar del 80 al 70 cuántas desviaciones típicas hay. Eso es la idea, que es la z. Buscaremos el valor tipificado, estandarizado, que es la z, que corresponde, como ya os he comentado, al número de desviaciones típicas que hay entre nuestro valor y la media. En este caso, la desviación típica es 5. Por lo tanto, del 80 al 70, el 5 cabe dos veces, ¿verdad? Esta fórmula se podría aplicar, que sería nuestro valor 80 menos media 70 entre desviación que es 5. 10 entre 5, 2. Así obtendríamos la información. La z vale 2. ¿Y qué ocurre, por favor? Que en esta distribución, la distribución normal estandarizada, donde la media es 0 y la desviación es 1, ¿qué ocurre? Que del 0 al 2, ¿cuántas desviaciones caben? Sabiendo que la desviación típica es igual a 1. Pues caben 2, que es el mismo número de desviaciones típicas que hay del 80 al 70 con esta información. Por lo tanto, por encima del 2 habrá exactamente el mismo espacio que por encima del 80. La probabilidad que la z sea mayor a 2 es igual a la probabilidad que nuestro valor sea mayor a 80. Si alguien quiere poner aquí el igual o aquí el igual me es indistinto, porque la probabilidad que la z sea 2 es 0 y probabilidad que la x sea 80 también es 0, ¿de acuerdo? Entonces, este igual podéis ponerlo o no incluirlo, me es indiferente. Pero lo que haré será, con la ayuda de las tablas, buscar esta información, el espacio que hay por encima del 2. Para hacerlo, por favor, tenemos que tener en consideración cómo funcionan las tablas de la distribución normal. Aquí, si os fijáis, tenéis zetas, todas ellas son positivas. Fluctúan de 0 hasta la información correspondiente al 4, ¿de acuerdo? Importante, las zetas realmente fluctúan desde menos infinito hasta más infinito. Alguien puede decirme, si fluctúan de más a menos infinito, ¿por qué aquí solo tenemos en primer término positivas? Solo tenemos positivas porque jugamos con la idea de el espejo, la idea de simetría. Es decir, por encima del 2 habrá el mismo espacio que hay por debajo del menos 2. Jugamos con esta idea, la idea de simetría, ¿de acuerdo? Por ese motivo, valores negativos no hace falta que los dispongamos, jugamos con este concepto, ¿de acuerdo? Y luego alguien puede preguntarme, si van hasta infinito, ¿por qué el máximo es 4? Lo hemos comentado anteriormente, el 3 deja por encima suyo solo el 0,15%, te dejaría 0,00015, ¿de acuerdo?
El 4 deja por encima suyo prácticamente 0. Nunca diremos 0, porque los números tienden a infinito, pero por encima del 4 hay menos de 0,00005, por lo tanto, es tan pequeño el espacio que hay que prácticamente es ínfimo, por lo tanto, ya no tenemos más zetas correspondientes. A partir de aquí, muy importante, ¿qué ocurrirá? Que la z puede ser positiva o la z puede ser negativa. En nuestro caso el 2, z es positiva. Si la z es positiva, me pueden preguntar la parte inferior o la parte superior. Buscamos áreas. Si me preguntan la parte inferior, buscaríamos directamente donde pone f de z, ¿de acuerdo? Parte inferior sería f de z. La función de distribución, la acumulada es este valor, y 1 menos esta función sería el espacio superior, ¿de acuerdo? Si me preguntan parte inferior, la función de distribución, parte superior, 1 menos dicha probabilidad. Si la z fuese negativa, ¿qué haríamos siempre? Buscamos la z en valor absoluto. Si es negativa, estaré seguro por debajo de la media. Busco la z en valor absoluto. Si me preguntaban parte superior, buscábamos la función de distribución. La inferior, 1 menos la función de distribución. Así es como plantearíamos la información para resolver las probabilidades en la distribución normal. En nuestro caso me están preguntando una z positiva y me preguntan el espacio por la parte superior. Por lo tanto, z positiva y el espacio por la parte superior. 1 menos la función de distribución. Me voy a las tablas y buscamos el 2,00, ¿de acuerdo? Por favor, 2,00 deja por encima suyo 0,0227. Multiplicado por 100 sería el 2,27%. Es decir, la probabilidad de tener una z mayor que 2 es el 0,0227, es decir, la probabilidad de pesar más de 80 kilos sería el 0,0227. En porcentaje, el 2,27% pesará más de 80 kilos. Así de simple, siempre trabajamos con la distribución estandarizada y luego analizamos la información en la distribución que estemos trabajando. Y para pasar de esta información a la estandarizada, siempre con esta fórmula, la fórmula de la z, que me indica el número de versiones típicas que hay entre nuestro valor y la media. Una vez visto esto, por favor, vamos a analizar los dos tipos de ejercicios que nos pueden preguntar. Estos ejercicios serán importantes para esta información, pero sobre todo para ejercicios posteriores. Es primordial que entendamos bien este concepto, por favor. Entonces, en este caso, me pueden preguntar por la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad tal? Que es el ejemplo que hacía ahora mismo. Y en ese caso, conoceríamos el valor. Este es el modelo A, voy a plantear. Aquí en primer término buscaríamos la z, que es nuestro valor menos la media entre sigma. Y en segundo término, con la ayuda de las tablas, buscaría la probabilidad, que es lo que me estaba preguntando el enunciado. Y luego también puede ser al revés, que me pregunten por el valor. Si me preguntan por el valor, primero deberemos conocer la probabilidad. Entonces, en este caso, si primero conocemos la probabilidad, conociendo la probabilidad, con la ayuda de las tablas, buscaríamos z. Importante, ahora conoceríamos una probabilidad. Pues a partir de conocer la función de distribución o su complementaria, buscaremos la z correspondiente. A partir de la probabilidad, buscaremos z. Y en segundo término, aislaríamos la x, que es mu más z por sigma. Así es como plantearíamos los dos tipos de ejercicios que me puedo encontrar dentro de la distribución normal, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo lo vea bien, por favor, vamos a plantear en la página 14 el ejemplo 4 y el ejemplo 5. Mirad, por favor, el ejemplo 4. El ejemplo 4 de la página 14 me dice, tenemos una media, en este caso, que es de 5,5. Esto es una variable cuantitativa, las notas, y tenemos la media. Y luego tenemos la desviación, que es 2,1. Tenemos la media y la desviación poblacional. A partir de aquí, en el ejemplo A, me dicen cuál es la probabilidad de coger un sujeto al azar y que obtenga más de un 7. La pregunta es, sabiendo que la media es 5,5, probabilidad de obtener más de un 7. Sabiendo esta información, yo ya sé que la z será positiva, porque está por encima de la media, y tengo que buscar 1 menos la función de distribución.
Para analizar estos datos, ¿qué haríamos, por favor? Vamos a estandarizar los datos. Aquí teníamos nuestra función y vamos a pasar a la distribución estandarizada, con la z, que sería en este caso el 7 menos 5,5 entre 2,1. Si hiciésemos los cálculos, por favor, voy a calcular rápidamente para que todo el mundo lo tengamos realizado, si hiciésemos los cálculos, tendríamos en este caso que el valor sería 0,71, ¿de acuerdo? Tenemos que esta z es 0,71 y buscamos el espacio superior, ¿de acuerdo? Esta es la idea correspondiente. Buscaremos esto en las tablas y evidentemente conoceremos esta información. Probabilidad que la z sea mayor o igual a 0,71 es igual a la probabilidad que la x sea mayor o igual a 7. Así es como resolvería este ejercicio. Me iría a las tablas de la distribución normal y buscamos el 0,71. Como estoy buscando z positiva, parte superior, 1 menos la función de distribución. 0,71 sería 0,2389. 0,2389 sería la respuesta de este ejercicio. 0,2389. Una vez tenemos esto, por favor, el siguiente ejemplo, el B, me dice, el ejemplo 4B, más de un 5. Ahora me están preguntando más de un 5. Otra vez me preguntan por una probabilidad y tenemos que plantear por encima del 5. Por lo tanto, tendríamos esta información, aquí el 5, y me preguntan este espacio. Como nuestro valor está por debajo de la media, será z negativa. Buscaremos el valor que obtengamos en negativo en valor absoluto y lo que aparezca en la función de distribución será la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces haríamos 5 menos 5,5 entre 2,1. Este sería el cálculo que tendríamos que llevar a término. Lo calculamos. En este caso, si hacemos los cálculos, tendremos menos 0,24. Por lo tanto, esta es la información. Básicamente, como el negativo no aparece y yo estoy buscando este espacio de aquí, lo que haremos será buscar el valor en positivo y buscar este espacio de aquí, ya que es totalmente equivalente. Esta es la idea, ¿de acuerdo? Entonces tendremos en este caso que buscar la información en valor absoluto, tenemos el menos 0,24 y buscamos este espacio de aquí, ¿de acuerdo? La z por encima del menos 0,24 es igual a la probabilidad que la x sea mayor a 5. Entonces, me iría a las tablas de la normal y buscamos el 0,24. 0,24 en la función de distribución, que es 0,5948. 0,5948, es decir, el 59,48% de la población saca más de un 5. Y para finalizar este ejercicio, el 4, tenemos el C, entre un 4,8 y un 5,8. Aquí me preguntan entre dos valores. Tendremos más de una opción de resolver este ejercicio, pero la idea, por favor, es la siguiente. Yo tengo en este caso el centro, que es el 5,5, y me preguntan desde un 4,8 hasta un 5,8. Esto es lo que me están preguntando. Por ejemplo, puedo coger la z del 5,8 y buscar el espacio inferior. Esta z, como está por encima de la media, será positiva. Y buscamos el espacio anterior, el espacio por la parte inferior. Y el 4,8 puedo buscar este espacio. Todo este espacio menos este me dará lo que estoy buscando. Es decir, la probabilidad que la x sea mayor a 4,8 o igual, me es indistinto, hasta 5,8 será igual a la x menor a 5,8 menos probabilidad que la x sea menor a 4,8. Esta es la idea que voy a implementar, ¿de acuerdo? Para ello, buscaremos la información correspondiente en la distribución normal estandarizada, la z inferior y la z superior. La inferior será 4,8 menos 5,5 entre 2,1. Si no me equivoco, sería, en este caso, menos 0,33. Esta sería la z inferior, menos 0,33, ¿de acuerdo? Y luego, para buscar la otra z, plantearíamos 5,8 menos 5,5 entre 2,1. Esto, si no me equivoco, será aproximadamente 0,14, ¿de acuerdo? Esto sería, en este caso, 0,14, perfectísimo. Por lo tanto, si tenemos que esto de aquí es 0,14,
tenemos la z superior, que es 0,14. ¿Qué haríamos ahora mismo, por favor? Yo buscaré la probabilidad que la z sea mayor, si quiero puedo poner igual, a menos 0,33 y menor a 0,14. Por lo tanto, buscaremos que la z sea menor a 0,14 y le restaré la probabilidad que la z sea menor a menos 0,33. Por lo tanto, buscaremos el 0,14. Z positiva. Buscamos parte inferior directamente en la función de distribución. Entonces buscamos el 0,14 y vemos que es 0,5557. Este espacio es 0,5557. Y luego haríamos lo mismo con el menos 0,33, que en este caso tenemos z negativa, buscamos valor absoluto y hacemos 1 menos la f de z, es decir, 0,33, y buscamos el complementario a la función de distribución, 0,3707. 0,3707, es decir, 0,5557 menos 0,3707 me daría este espacio y así obtendríamos la respuesta correspondiente al ejercicio número 4. Y luego tenemos el ejemplo 5 que me dice, partiendo del ejemplo anterior, ¿cuál es la menor nota en el 70% superior de la distribución? Muy importante, por favor. Aquí me preguntan por un valor, no una probabilidad. ¿Cuál es la menor nota dentro del 70% superior? Por lo tanto, vamos a plantear gráficamente la información. En un primer término, siempre es cómodo plantear información gráfica. Es más visual para analizar lo que estamos trabajando. Entonces, el centro, que es el 5,5, deja por encima el 50%. Y la pregunta es, básicamente, ¿cuál es el valor que deja por encima suyo, o nota menor, en el 70% superior? Por lo tanto, busco un valor que dejará por encima el 70%. Este 50% más 20% más. Estoy buscando este valor de aquí, ¿de acuerdo? Buscamos este valor, el que deja por encima el 20 más 50, el 70% superior. Entonces, ¿qué haremos ahora mismo? Conocemos la probabilidad y buscamos la z. Importante, en este caso, la z, al estar por debajo de la media, tiene que ser una z negativa. Tened eso en consideración siempre, por favor. Si la z es negativa, yo puedo buscar en la f de z el 0,7 o 1 menos f de z 0,3, lo que queráis, ¿de acuerdo? Puedo buscar en la función de distribución el 0,7, el más cercano, que es el 0,6985, o 1 menos f de z 0,3, que sería el 0,3015. Este es el más cercano, por lo tanto, la z correspondiente sería menos 0,52. Alguien me dirá, aquí pone positiva, pero yo busco el que está por debajo, entonces es el menos 0,52. Tenemos que la z vale en este caso menos 0,52. Buscamos nuestro valor, la media que es 5,5 menos 0,52 por 2,1. Así es como obtendríamos la nota inferior más pequeña dentro del 70% superior de la distribución. Así es como realizamos este tipo de ejercicios. Todo esto acerca de la distribución normal. Muy importante, hasta ahora hemos trabajado la distribución binomial cuando trabajábamos con variables aleatorias discretas y la distribución normal cuando trabajamos con variables aleatorias continuas. Pero si recordáis, por favor, en la binomial teníamos que plantear la información de n factorial, ¿de acuerdo? Si recordamos, trabajábamos con factoriales. Podéis comprobarlo, por favor, con vuestra calculadora, que si ponéis, por ejemplo, 70 factorial, os aparecerá error, ¿de acuerdo? Ya que serán valores extremadamente elevados. ¿Por qué os digo esto, por favor? Porque cuando trabajemos con valores muy elevados, con n's muy elevadas, ya la información binomial será complicada llevarla a término con nuestros cálculos, con nuestras calculadoras. Por lo tanto, cuando tengamos la información de n, pi y r, nuestra cabeza va a una binomial. Si tenemos la información de una variable aleatoria discreta y conocemos n, pi y r, deberíamos pensar en la binomial. Pero si vemos que la n es muy grande, y también puedo mirar que la pi sea extrema, pero si vemos que la n es muy grande, puedo comprobar la siguiente información. Si n por pi es mayor a 5 y n por 1 menos pi también es mayor a 5,
si disponemos de esta información, se puede hacer una aproximación de la binomial a la distribución normal, ¿de acuerdo? Cuando, repito, tengamos n, pi, r, información que corresponde a un ejemplo de binomial, pero veamos que la n es grande y se cumple esta condición. Se puede aproximar, hacer la convergencia a la distribución normal. Recordar que en la binomial la esperanza, mu, es n por pi y la desviación es la raíz de la varianza, que sería n por pi por 1 menos pi, ¿de acuerdo? Esto es importante porque a partir de ello podría plantear la z y realizar el mismo ejemplo que antes planteábamos. Para que lo veamos, por favor, tenemos el ejemplo 6. En el ejemplo 6 me dice, ¿cuál es la probabilidad de tirar un dado 100 veces y que salga un 6 menos de 10 veces? Importante. Aquí tenemos, el experimento es lanzar el dado. El dado es una área discreta y es un experimento dicotómico. La probabilidad que salga el 6 es un sexto. Hacemos el experimento 100 veces y queremos que la r sea menor que 10, ¿de acuerdo? Entonces tenemos n, pi y r, pensamos en una binomial, pero vemos que la n es muy grande. Miramos si se cumple la condición de aplicación. 100 por un sexto, evidentemente, es mayor a 5. 100 por quintos sextos también lo será. Por lo tanto, podemos hacer la convergencia a la normal. Entonces, ¿qué haríamos? Buscaríamos la media, que es n por pi, es decir, en este caso, 100 por un sexto. Así tendríamos la información correcta de la media. Luego buscaríamos la desviación, que la desviación correspondería básicamente a la información de, bueno, esto sería 16,6 periódico, luego tendríamos sigma, que sería la raíz de n por pi por 1 menos pi, ¿de acuerdo? Que esto al final sería 3, algo, ¿de acuerdo? Si planteásemos cálculos, para que todo el mundo lo vea bien, tendríamos en este caso la información correspondiente a 100 multiplicado por 1 entre 6, multiplicado por 1 entre 6, todo ello multiplicado por 5 entre 6, y toda esta información la haríamos la raíz, y al hacer la raíz nos daría 3,73 aproximadamente, ¿de acuerdo? Esta sería la desviación, 3,73. Por lo tanto tenemos una distribución normal cuya media es 16,6 periódico y la desviación es 3,73. A partir de aquí buscamos que la R sea menor a 10, por lo tanto tendríamos esta distribución. Aquí el 16,6 y aquí tendríamos el 10. Buscamos este espacio, ¿de acuerdo? Así es la información de una binomial, pasamos a la normal. Tocamos la parte inferior. Z será negativa, ¿de acuerdo? Para buscar Z plantearíamos 10 menos 16,6 periódico entre 3,73. Cuando hiciésemos este cálculo tendremos la z, repito, la z sería en este caso negativa. Si hacemos la información numérica sería el valor exactamente de menos 1,79, ¿de acuerdo? Menos 1,79 me iría a las tablas de la distribución normal. Tenemos el menos 1,79. Buscamos en valor absoluto y como me preguntan parte inferior, 1 menos la función de distribución. Me voy a las tablas y busco el 1,79 en valor absoluto. Y buscamos la parte que está por la parte inferior, 0,0367. Por lo tanto, 0,0367. Es decir, hay un 3,67% de opciones que al lanzar 100 dados, menos de 10 veces aparezca el número 6. Así es como responderíamos la información correspondiente al ejercicio 6. Una vez tenemos esto, trabajaremos la distribución muestral de un estadístico, donde comentaremos la distribución muestral de la media y la distribución muestral de proporciones. Para ello, esto es como la base para entender lo que haremos luego cuando trabajemos con intervalos y con hipótesis, ¿de acuerdo? Estábamos poco a poco adentrándonos ya en la parte de inferencia estadística. Pero ¿qué os voy a comentar ahora mismo? La idea correspondiente a la distribución muestral, ya sea de la media, ya sea de proporciones. Mirad, por favor, cuando estamos trabajando las distribuciones, yo puedo trabajar la distribución de la muestra. Coger una muestra y estudio su distribución.
puedo estudiar la distribución de la población. Hasta ahora, en los primeros temas, estudiamos básicamente la distribución de la muestra. Ahora, cuando estábamos trabajando la normal o la binomial, estudiábamos la distribución de la población. Y ahora nos adentraremos en la distribución muestral. Cuando trabajamos la distribución muestral, ¿qué hacemos? Teóricamente, porque realmente no lo hacemos, conceptualmente, teóricamente, dividimos la población en infinitas muestras de tamaño n, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con toda la población, con individuos, ¿qué ocurre? Que yo puedo buscar la media y la dispersión, la desviación típica. En este caso, este individuo, si hablamos de altura, puede medir 180, este 130, este 190, 170 y así progresivamente. Entonces, cuanto más distintos sean los valores, más variabilidad habrá, evidentemente. Si cogemos la misma población y la dividimos en infinitas muestras de tamaño n, ¿qué ocurrirá? Aquí tendrá una media. Entonces, la media, me lo invento ahora mismo, de este grupo es de 170. La media de este grupo es de 171. Cuanto más grandes sean los grupos, si la n de cada grupo es de 100, seguramente las diferentes medias serán entre ellas muy parecidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entre los distintos grupos no habrá muchas diferencias. Si hiciésemos la media de todas las medias, obtendríamos la media general. Pero si trabajamos la dispersión, aquí dependerá de la n, muy importante. A medida que mayor sea el tamaño de la muestra, la dispersión entre grupos cada vez irá menguando y siendo menor, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que veamos que tenemos la distribución de la muestra, cuando trabajamos una muestra y analizamos su distribución, la distribución de la población, cuando trabajamos individuos, todos los de la población, y distribución muestral, cuando dividimos la población en infinitas muestras de tamaño n y comparamos esa información respecto a la población. ¿Qué ocurre? Que en la vida real, que un sujeto mida más o menos de 170 no me importa en exceso. Que un sujeto tenga una condición muy diferente de la población no me importa. Lo que trabajaremos será coger una muestra y analizaremos cómo de diferente es esta muestra respecto a la población. Por eso trabajaremos generalmente con la distribución muestral. Es teoría solamente ahora mismo, solo conceptual, pero quería que viésemos la diferencia entre la distribución de la muestra, la distribución poblacional y la distribución muestral. Dentro de la distribución muestral tenemos la distribución muestral de la media y la distribución muestral de proporciones, ¿de acuerdo? En la distribución muestral de la media, que es la que vemos en la parte inferior, página 14, tenemos que, me dice, podemos suponer que la distribución muestral de la media se distribuye según la ley normal o se aproxima a la normalidad cuando se cumple al menos una de estas condiciones. En primer término, para estudiar la normalidad, podría directamente observar si enunciado me dicen que dicha variable se distribuye según la ley normal. Si me comentan que la variable en cuestión es normal, perfecto, ya está, no haría nada más. Si no me dicen nada acerca de la normalidad, si me dicen que es normal, perfecto. Si no me dicen nada acerca de la normalidad, tenemos ahí muchas alternativas posibles, ¿de acuerdo? Podría analizar, por ejemplo, los gráficos. Analizar mediante gráficos de normalidad si la variable se asemeja a la campana de Gauss, ¿de acuerdo? Esto podría analizarlo, por ejemplo, a partir de un histograma o también a partir de un boxplot, ¿de acuerdo? Analizando si la distribución se parece a la campana de Gauss, si corresponde a la distribución normal, si media y mediana son parecidas, ¿de acuerdo? Podría estudiar gráficos, comparar la información de la media y la mediana, analizar si son semejantes, cuanto más semejantes sean, más plausible que sea la ley normal, y también podría estudiar pruebas de normalidad, como son, por ejemplo, Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. Esta la veremos adelante, pero ambas, Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, son pruebas de normalidad, que serán pruebas de hipótesis que me indicarán si la variable en la población sigue o no sigue la ley normal. Pero muy importante, más allá de si tenemos la información de normal, perfecto. Si no conocemos qué es normal, puedo mirar esta información, gráficos, comparar estadísticos o pruebas de normalidad. Pero si no conozco qué es normal,
y la n es suficientemente grande, podemos trabajar con el teorema central del límite, que lo tenemos en la parte superior. En superior de la página siguiente. Cuando la n sea mayor o igual a 30, como podemos leer en la parte superior, página 15, podemos decir que es normal basándonos en el teorema central del límite. El teorema central del límite establece básicamente que, sin importar la forma de la distribución poblacional, la distribución muestral de la media se aproximará a la normal a medida que aumente el tamaño de la muestra. Es decir, sin importar cómo es la distribución de la población, la distribución muestral se va a aproximar a la normal a medida que la n vaya aumentando. Se considera generalmente que si la n es mayor o igual a 30, la variable se distribuirá según la ley normal. A partir de aquí también podremos trabajar, más allá de con medias, con proporciones. La idea sería la misma, pero en vez de trabajando con la información de variables cuantitativas y analizar su media, comentaríamos la información correspondiente a las proporciones. Tendríamos la proporción poblacional y la proporción muestral. La idea sería la misma, ¿de acuerdo? Comentaríamos y analizaríamos la información de una variable que en vez de ser cuantitativa sería una variable cualitativa. Por ejemplo, si a mí me dicen que la proporción de rubios en la población es del 30%, ¿de acuerdo? Si cogemos distribución muestral del color de pelo, aquí tendría la proporción muestral grupo 1, me lo invento, el 20% son rubios, proporción muestral grupo 2, el 40% son rubios, proporción muestral grupo 3, y así progresivamente. Si hiciésemos la media de todas las proporciones muestrales, obtendríamos que la proporción de toda la población sería 0,3, igual que anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente trabajaremos siempre con variables continuas, cuantitativas, pero también puedes trabajar con proporciones, como luego comentaremos. Una vez tenemos esto, por favor, vamos a mirar en la parte central de la página 15 un ejemplo conceptual de lo que iremos trabajando luego también en hipótesis antes de adentrarnos en la parte de inferencia estadística. Si vamos, por favor, a la página 15, parte central, me dicen de la probabilidad a la estadística, ¿de acuerdo? Esto me servirá para empezar ya a introducir el concepto de inferencia estadística. Cuando estemos trabajando con inferencia estadística, nunca sabré 100% seguro si la decisión que estoy tomando es correcta. Es decir, generalmente, para estudiar la población, ¿qué haremos? Cogeremos una muestra. Esta muestra debe ser representativa de la población. Si yo cojo esta muestra, yo puedo estudiar la media. Cogemos 3 personas, una mide 180, otra 190 y otra 200 centímetros. Hacemos la media y tenemos que la media de la muestra es 190. Si a partir de ahí quiero inferir, generalizar, extrapolar la información, ¿yo podré saber a ciencia cierta cómo es la población? Nunca. Nunca podré asegurar con 100% de seguridad cómo es la población. Por ese motivo, cuando estemos trabajando dentro de la estadística inferencial, nunca podremos saber 100% seguro que la decisión que estamos tomando es la decisión correcta, ¿de acuerdo? A partir de aquí, mirad, por favor, me dice, planteamos un ejemplo. Observamos una muestra de tamaño 100, representativa de la población. Tenemos una muestra que está formada por 100 individuos y esta muestra es representativa de la población. Para cada individuo observamos si son rubios. Perfecto. Sabemos que el 70% en la muestra, el 70% P sub I, que es la proporción de la muestra, en la población es la proporción poblacional, P sub I es 0,7. No, perdón, me dicen, sabemos que en la población, perdonad, en la población el 70%, me dicen en este caso, si lo leemos bien, son rubios. Y me dice, entonces, el número de éxitos, R, si tenemos que es una binomial, con N100 y pi 0,7. Pues lo que esperaríamos que el 70% fuesen rubios. Si hiciésemos 0,7%, yo espero que sean rubios 70. ¿Serán rubios seguros 70? Evidentemente no tiene por qué. ¿Puede ser que la R sea 68 y aún así sea una muestra que pertenezca a esta población?
Evidentemente sí, evidentemente puede ser R68 y que pertenezca a esa población. O puede ser que la R sea de 76 y aún así pertenezca a esa población. Pues evidentemente sí, pero cuanto más se aleje del 70, menos plausible es que esta muestra pertenezca a esta población. Para que lo veamos, por favor, si miráis la información tenemos este ejemplo, tenemos aquí el 70, que sería lo que esperaría encontrar, y el 70 es lo más probable. A partir de aquí, las probabilidades van disminuyendo. Si os fijáis, tenemos el 76. 76 sería bastante probable. Es bastante probable que sea 76. Pero en cambio, que sea 50 es mucho menos probable ya. Que esta muestra tenga 50 rubios es muy poco probable que pertenezca a una población cuya proporción de rubios sea 70%, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea. Y esto es lo que haremos en hipótesis. Cuando planteemos hipótesis, yo me plantearé una hipótesis sobre algún aspecto poblacional. Me preguntaré, ¿es real que el 70% son rubios? Cogeremos una muestra. Si la muestra tiene un valor cercano a 70, seguramente sí que diré que la muestra pertenece a la población. Puedo estar equivocándome, pero será mi decisión estadística. Cuanto más se aleje y sea, por ejemplo, 60, y esto conlleve que sea muy poco probable que esta muestra pertenezca a esa población, es cuando iremos, cada vez siendo más plausible, rechazar la hipótesis nula. Entonces lo que haremos será analizar y comparar nuestro valor muestral con la población origen. Si es muy plausible que la muestra pertenezca a la población, no rechazaremos la hipótesis nula. Cuanto menos plausible es que la muestra pertenezca a la población, ahí es cuando rechazaríamos la hipótesis nula. Si os fijáis me dice, ¿puedo asegurar que R70? No, no puedo asegurar que la R sea 70. Es lo más plausible, lo más probable, pero no puedo asegurarlo. ¿Sería extraño observar R76? Pues no es muy extraño. Es menos probable que R70, porque R70 es lo más probable, pero R76 continúa siendo probable. ¿Y qué pasa con R50? R50 es muy poco probable. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Es como una clase, por ejemplo. En una clase, la media de todo el mundo es de un 6. ¿Puedo coger una muestra y que esta muestra saque un 10? Pues puedo coger justo a los 5 individuos con mejor nota de la clase. Pero es poco probable que ocurra eso, ¿de acuerdo? Pues aquí es la misma idea. Que sea 50 puede ocurrir, pero es muy poco probable. ¿Qué valores de R parecen razonables? 70 parece razonable, 76 también, pero 50 sería un valor ya mucho menos razonable, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si pi fuese 0,80, por ejemplo? Si me dijesen que es 0,80, ¿qué ocurriría? ¿A qué cambia? Aquí sería el centro 80, por lo tanto, 76 estaría aquí, 70 estaría aquí. En este caso, 76 sería relativamente probable, pero 70, como podéis comprobar ya, sería mucho menos probable. Estoy en las dos gráficas en la parte inferior, y 50 ya sería prácticamente imposible, ¿de acuerdo? En este caso, por lo tanto, vamos viendo cómo analizamos la información de la muestra en referencia al planteamiento de la población que nos están indicando. Así es como resolvemos hipótesis. Ahora mismo no me importa más. Ya en la siguiente clase comentaremos más ideas acerca de hipótesis, ¿de acuerdo? La siguiente clase será fundamental porque empezaremos comentando el concepto de hipótesis y es primordial para entender toda la parte de la asignatura. Es más, en el examen, si entendemos bien hipótesis, podremos sacar muy buena nota, ¿de acuerdo? A partir de aquí, la inferencia estadística. Diferenciamos parámetros y estadísticos. Esto lo hemos comentado ya. Los parámetros son letras griegas que hacen referencia a la población y los estadísticos son letras latinas que hacen referencia a la muestra. Parámetros propios de la población, estadísticos propios de la muestra. Y planteamos, por ejemplo, la media. Aquí planteábamos mu y, si hablamos de la muestra, la X. Letras griegas, letras latinas. Esto es la mu. Si hablamos de la varianza, sería sigma cuadrado y aquí S cuadrado. Si hablamos de la desviación estándar o desviación típica, sigma y S. Si hablamos de la proporción, por ejemplo, pi o p sub pi, ¿de acuerdo? Estos son los parámetros y los estadísticos. Letras latinas, las estadísticos, letras griegas, los parámetros, ¿de acuerdo?
A partir de aquí, nos adentramos en la inferencia estadística. A partir de la muestra, vamos a querer generalizar, extrapolar, inferir datos a la población. Y la estadística inferencial la diferenciamos en dos vertientes: la información del contraste de hipótesis, prueba de hipótesis, y la información de la estimación de parámetros, ¿de acuerdo? Hoy comentaremos esta idea, la estimación de parámetros, y en la siguiente nos adentraremos en el contraste de hipótesis. Cuando hablamos de estimación de parámetros, tratamos de conocer el valor o los valores de la población, es decir, los valores de los parámetros correspondientes a una variable aleatoria poblacional a partir de los datos recogidos en la muestra. A partir de la muestra, por ejemplo, tenemos que la media de las notas es un 6. A partir de esto voy a intentar descubrir cuál es la media poblacional. Esto es la estimación de parámetros. Esta estimación puede ser puntual, es decir, como esto es un 6, la media es un 6. Pero esta información la comentaremos y no la trabajaremos prácticamente nada. Trabajaremos estimación de parámetros por intervalos. Aquí en este caso tendremos un nivel de confianza, lo más recurrente el 95%, y a partir de la media muestral diremos, con una confianza del 95%, la media poblacional fluctúa entre 4 y 8, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto haremos con unos cálculos y hacemos la estimación por intervalo. La estimación de parámetros puede ser puntual, que la comentaremos muy rápidamente, y por intervalo, que será la parte fundamental. Y luego tenemos el contraste de hipótesis, que lo trabajaremos ya en la siguiente clase, parte fundamental de la asignatura. Aquí me dirían, ¿la media es igual a un 5? Cogemos una muestra, la muestra tiene media de 6, y quiero demostrar hasta qué punto es probable, es plausible, que esta muestra pertenezca a una población cuya media es 5. Si vemos que es muy plausible, no rechazaremos la hipótesis nula y diríamos que la media es igual a 5. Cuanto más distinto sea y menos plausible, por lo tanto, que esta muestra pertenezca a una población cuya media es 5, más motivos tendremos para poder llegar a rechazar la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Esta es la idea. En un caso intento estimar la media, en otro, a partir de la muestra, voy a intentar rechazar o aceptar, refutar o no la hipótesis planteada. Para que lo veamos, por favor, en la página 16 me dicen, por ejemplo, nos interesa el porcentaje de urgencias, parámetro pi, que se resuelven en menos de una hora en un centro de atención primaria. Sabemos que hemos observado que la n es igual a 100. Tenemos n igual a 100, ¿de acuerdo? Y la r es igual a 76. Han sido resueltos en menos de una hora, perfecto. ¿Cuál es el porcentaje? Es decir, ¿cuánto vale pi? Aquí tenemos la muestra, que en la muestra tendríamos que p sub pi es 0,76 y me están preguntando cuánto valdría la proporción poblacional. Eso sería una estimación de parámetros. A partir de la información muestral, quiero intentar saber cuánto vale el valor de la población. Podría hacerlo de forma puntual o de forma de intervalo, que es lo que hoy comentaremos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, este porcentaje podría ser el 70%. Aquí me plantean un contraste de hipótesis. Me dicen, ¿el porcentaje es el 70% o es diferente, ¿de acuerdo? Aquí plantearíamos la hipótesis nula y la alternativa. Esto me da igual, ahora solamente es conceptual, pero quiero que veáis que en el primer enunciado me estaban preguntando cuál sería la proporción poblacional, una estimación de parámetros, y en el segundo, un contraste de hipótesis, porque a partir de la información de la muestra quiero saber si realmente la proporción poblacional se puede considerar que es 0,7. Estimación de parámetros y contraste de hipótesis. Dentro de estimación de parámetros tenemos el puntual y el intervalo. Puntual básicamente lo decíamos, consiste en obtener un valor concreto. A partir de aquí diríamos que la proporción poblacional es 0,76. Tiene un problema básicamente. Cuando trabajamos con la estimación puntual es poco probable que el valor del estadístico coincida con el valor verdadero del parámetro. Y por eso, más que trabajar con estimación puntual, tendrá más sentido que trabajemos con estimación mediante intervalos de confianza, que es lo que comentaremos a continuación. Pero antes de ello, por favor, si vais a la página 16,
parte central inferior, tenemos la estimación puntual, donde podéis ver que el mejor estimador para estudiar la media poblacional es la media muestral. El mejor estimador para estudiar la varianza poblacional es la varianza muestral. Y el mejor estimador para estudiar la proporción poblacional es la proporción muestral. Entonces, aquí tenemos la información de los mejores estimadores para analizar los parámetros poblacionales. Y como podemos leer, un estimador es un estadístico calculado en una muestra que utilizamos para poder calcular el parámetro poblacional. Pero lo que me importa realmente es esta parte de aquí, la estimación de parámetros mediante intervalos, ¿de acuerdo? ¿Qué haremos en este caso? La siguiente idea. Tendremos la información correspondiente a... Si trabajamos, por ejemplo, con la distribución normal, que será lo más recurrente, dispondremos de esta información. A partir de ahí tendremos generalmente el 95% en el centro y buscaremos los dos valores que limitan este 95% central. Buscaré este valor y este valor. A partir de la información muestral, intentaré saber cuánto vale el parámetro poblacional mediante ciertos cálculos. Aún así, siempre tendré la opción de equivocarme, porque tendremos la seguridad del 95%, es más, en este caso diríamos que con una confianza del 95%, la media poblacional fluctuaría entre este y este valor, pero tendríamos, evidentemente, un 5% de opción de estar equivocándome, que la media no pertenezca a este intervalo que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces buscaremos ambos valores. Tendremos el nivel de confianza, que es la seguridad de decisión, y el complementario, que es alfa. Por lo tanto, en este caso tendremos que alfa sería el 5%, que aquí tendríamos alfa medios y aquí alfa medios. Esto sería 0,025, el 2,5% y esto 0,025, el otro 2,5%. Así es como plantearíamos la información correspondiente al intervalo de confianza, ¿de acuerdo? El nivel de confianza muchas veces lo plantearemos directamente como gamma, ¿de acuerdo? Entonces, alfa podríamos plantear es 1 menos gamma, así se podría plantear la información del nivel de confianza y del alfa correspondiente. El nivel de confianza será 95, 90, 99, depende del tipo de ejemplo que me planteen. Y siempre buscaremos dos valores, ¿de acuerdo? El inferior y el superior. A partir de aquí, tendremos que diferenciar si hablamos de una variable cuantitativa o en su defecto es una variable cualitativa, ¿de acuerdo? Tendremos que diferenciar si la variable es quanti o es quali. Entonces, plantearíamos siempre esa información. En el supuesto que la variable sea una variable cuantitativa, trabajaremos con medias. Si la variable fuese una variable cualitativa, trabajaríamos con proporciones. Muy importante. Medias si es quanti, proporciones si la variable es cualitativa. A partir de aquí, por favor, si trabajamos con medias, generalmente miraremos si conocemos sigma o desconocemos sigma. Cuando conozcamos sigma, trabajaremos con la z. Si desconocemos sigma, trabajaremos con la t. No os quiero ahora mismo liar en exceso, pero hay que declarar la idea, por favor. Cuando trabajamos con z, estamos trabajando con la distribución normal que corresponde a la campana de Gauss. La t de student es una distribución asociada a la normal que la trabajaremos cuando desconozcamos sigma y debamos trabajar con la s. Entonces, muy importante, la s y la sigma son iguales, no tiene por qué. Por lo tanto, como estamos trabajando con S y no con sigma, tendremos que tener más margen de error. Por ese motivo, la t de student es más platicúrtica. A medida que la n va aumentando, cuanto mayor sea la n de la muestra, S y sigma cada vez serán más parecidos. Por lo tanto, cada vez la distribución será más parecida a la normal en la t de student. Cuando la n fuese infinito, la z y la t serían iguales. Para que lo veamos, por favor, si estamos trabajando, por ejemplo, con un nivel de confianza del 95%, lo más recurrente, aquí dejaríamos 0,025 y aquí 0,025. Entonces aquí tendríamos 0,975. Esto es la función de distribución y esto el complementario. Si vamos a la distribución normal, por favor, y buscáis en FZ
0,975 lo encontramos exacto, que sería el 1,96. Y aquí tendríamos menos 1,96. Así es como buscaríamos la z correspondiente si el nivel de confianza es 95%. Pero si no conocemos sigma, trabajaremos con t. ¿Y qué hemos dicho? Que la t, con n's pequeñas, como S y sigma serán muy distintas, será mucho más platicúrtica. A medida que la n vaya aumentando, cada vez será más mesocúrtica y se va a asemejar más a la distribución normal, ¿de acuerdo? Para que lo veamos, un ejemplo cualquiera. Trabajamos, por ejemplo, con la información correspondiente a una muestra formada por dos individuos. Entonces, trabajamos con dos grados de libertad, que esta información aún no me importa, la comento ahora, pero no me importa, sería, en estos ejemplos, n-1. 2 menos 1, 1. Grados de libertad es lo que miraremos en la primera columna de la tabla TDStudent. Primera columna, tabla TDStudent. Si buscamos, por favor, el 95% central, aquí tendríamos 0,025. Mirad, por favor, dónde confluye el 0,025 con un grado de libertad 12,706 hasta menos 12,706, porque es simétrica, ¿de acuerdo? Va a quedar normal. Es mucho más margen. Aquí teníamos 1,96 a menos 1,93, aquí tenemos 12,706 hasta menos 12,706. Si la n fuese 21, grados de libertad serían 20. Mirad, si tenemos 20 con el 0,025, ya es mucho más mesocúrtica. Iría desde el menos 2,20, 2,086, hasta el 2,086, dejando aquí también el 0,025 y aquí el 0,025. Quiero que veáis que a medida que la n va aumentando, cada vez es más similar. Si la n va aumentando, mirad qué ocurre, que cuando sea infinito será exactamente igual que la normal. Por lo tanto, trabajamos con la t cuando no conocemos sigma, ya que la s y la sigma no tienen por qué ser equivalentes, y para corregir esta diferencia, lo ideal es que trabajemos con la TDStudent, ¿de acuerdo? Aplicaríamos la fórmula correspondiente a la t. Entonces, ¿cómo se resuelve? Si la sigma es conocida, hemos comentado que trabajaremos con la z, y en este caso aplicaríamos la siguiente fórmula. Buscaríamos el intervalo de confianza para obtener la media poblacional. Y plantearíamos la información de la media muestral más menos z, y aquí muy importante, 1 menos gamma entre 2, es decir, alfa medios, ¿de acuerdo? Básicamente, plantearíamos 1 menos gamma entre 2. Y todo esto por sigma entre raíz de n. Así es como plantearíamos la información media más menos z, 1 menos gamma entre 2. Por lo tanto, muy importante, si el nivel de confianza es del 95%, en este caso buscaríamos z de 0,025. Y esta información se busca en el complementario de la función de distribución, que sería el 1,96. Así de simple. Así es como buscaríamos esta información. Si estuviésemos trabajando con TDStudent, plantearíamos lo siguiente. El intervalo de confianza sería la media, más menos TDStudent, y lo mismo, 1 menos gamma entre 2, n menos 1. Estos son grados de libertad, por la s entre raíz de n. Así es como plantearíamos la información. Haremos ejemplos de ello ahora mismo, ¿de acuerdo? Todo esto si estamos trabajando con la información de variables cuantitativas. Si, por ejemplo, tenemos que el nivel de confianza es 95% y la n es 23, ¿qué haríamos? Tendríamos que 1 menos gamma entre 2 sería 0,05 entre 2, 0,025, y grados de libertad 22, ¿de acuerdo? Me iría a las tablas TDStudent y miramos dónde confluye el 22 con el 0,025, que sería 2,074. Todo esto de aquí sería 2,074. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Y por último, por favor, tenemos la información cuando estemos trabajando con variables cualitativas, ¿de acuerdo? Variables categóricas. Trabajaremos con proporciones.
Entonces, en este caso, el intervalo de confianza para obtener la proporción poblacional sería la proporción muestral más menos z, y haríamos lo mismo, 1 menos gamma entre 2, por la raíz de la proporción muestral, 1 menos proporción muestral entre n. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Importante, en todos los casos tendremos dos valores, el inferior y el superior, inferior y superior. Para hacer estos ejemplos debemos suponer que la variable se distribuye según la ley normal. Aquí no. Si la variable suponemos que es normal, para comprobarlo haremos lo siguiente. Cuando hagamos los cálculos tendremos el valor inferior y el superior, ¿de acuerdo? Entonces tendría que mirar la condición de aplicación, que n por el inferior debe ser mayor o igual a 5. N por 1 menos el inferior debe ser mayor o igual a 5. N por el superior debe ser mayor o igual a 5 y n por 1 menos el superior debería ser mayor o igual a 5. Si esto no se cumpliese, el resultado que obtuviésemos no sería un resultado fiable. Para que todo el mundo vea perfecto, por favor, vamos a plantear rápidamente los ejemplos 7, 8 y 9 para finalizar la clase de hoy. En la siguiente ya nos adentraremos en el contraste de hipótesis. En el ejemplo 7, por favor, me dicen una muestra de 36 alumnos, tenemos una muestra formada por 36 alumnos. Me dice, ha sacado una nota media de 5,8 este grupo. Y dice, la desviación típica de toda la clase es 1,2. Estimar la media con un nivel de confianza del 98%. Entonces, yo conozco sigma. Hablamos de una variable cuantitativa, conocemos sigma, aplicaríamos esta fórmula. Media muestral es 5,8. La sigma es 1,2. N es 36. Y tendríamos que plantear que si el nivel de confianza es 98%, sería 0,02 entre 2, 0,02 entre 2, 0,01. Me voy a las tablas de la distribución normal y buscamos en 1 menos la función de distribución el 0,01, ¿de acuerdo? El más cercano que veis es el 0,0099, que sería el 2,33. Esto de aquí sería 2,33. Así de simple y rápido resolveríamos el ejercicio 7 de la página 17. Luego tenemos el ejemplo 8. Me dice, en una muestra de 100 individuos, 23 presentan caries. Y me dice, calcular el porcentaje de caries en la población. Hablamos de proporciones. Proporción de caries es 23, me dicen, de 100, ¿verdad? Luego buscaríamos la z. En este caso tendremos 1 menos gamma, que sería 0,05. Por lo tanto, esto entre 2, 0,025. Si voy a buscar el 0,025 en la distribución normal, en la columna del complementario de la función de distribución, me dará 1,96. Esto sería 23 entre 100. Esto sería también 23 entre 100, es decir, 1 menos 23 entre 100, esto sería 100. Cuando hiciese y obtuviese ambos valores, debería comprobar esta información para asegurarme que el resultado obtenido es fiable. Si eso no se cumpliese, alguno no se cumpliese, diríamos que el resultado no es fiable, ¿de acuerdo? Así resolveríamos el ejercicio 8. Y el 9 me dice, obtenemos una muestra de 20 personas. Ahora tenemos aquí una muestra formada por 20 individuos, muestra formada por 20 sujetos. A partir de aquí, por favor, ¿qué ocurre? Me dice, la edad media de esta muestra es de 21,37 y la varianza de la muestra es 9. ¿Cómo será la población correspondiente? Trabajamos con un alfa del 0,05, es decir, tenemos gamma que es 0,95, alfa medios 0,025, que es igual a 1 menos gamma entre 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos trabajando con una variable cuantitativa, trabajamos con medias y desconocemos sigma. La media es 21,37. La desviación será la raíz de 9, que será 3. La n, en este caso, es 20. Y tendremos que buscar donde confluye el 0,025
y n-1 que es 19. Me voy a las tablas de Student y buscamos, por favor, donde confluyen el 0,025 con el 19, que si os fijáis sería 2,093. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. El ejemplo 9 de la página 17. Parte de intervalos es solamente esto, no tiene más dificultad. Si hubiese cualquier duda, consulta, por favor, realizada sin compromiso. Por el grupo de WhatsApp o, si preferís, el examen directo. Mucha suerte.